Bienvenidos amigos y amigas y en especial a mi querida comunidad de aprendizaje ProDev Academy. Estamos muy contentos de iniciar un nuevo programa en esto que es Personal Trainers Sin Fronteras, el podcast de ProDev Academy. Este espacio donde programa a programa nos irán acompañando profesionales con el fin de aportar ideas, historias, diferentes experiencias con el fin de mejorar tu perfil profesional. Y debemos partir presentando al gran invitado del día de hoy, profesional de la salud con más de 25 años de experiencia, 21 años de ellos ligados a la quiropraxia. Es kinesiólogo de formación, con estudios internacionales europeos en quiropraxia. A lo largo de su carrera ha atendido a miles de personas con una filosofía clara. El dolor se resuelve desde la causa, no solo desde el síntoma. Su misión siempre ha sido transformar el dolor en bienestar, transformándose así en uno de los referentes de la kinesiología y quiropraxia en Chile. Hoy nos acompaña en Personal Trainer Sin Frontera, Carlos Sauer. Carlos, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, genial. Antes de entrar en lo técnico, hablemos desde lo personal. ¿Quién es Carlos Sauer en lo personal y qué te motivó a iniciar en la kinesiología y posteriormente en la quiropraxia? Bueno, la verdad es que entré o llegué a la kinesiología no de una manera muy determinada. Sin embargo, en los primeros años de carrera me di cuenta de que mi mente funcionaba muy bien dentro del ámbito de lo tridimensional. Mi comprensión mecánica tridimensional se ajustaba mucho a la comprensión kinesiológica del movimiento. Eso después me hizo buscar algo más, que fue lo que me llevó a la quiropráctica, ¿ya? Y a esta comprensión más neuromecánica de cómo influir en el movimiento humano y en la función neurológica humana. Perfecto. Pero, ¿hubo algún momento como que marcó, como que dijiste, ya, quizás este era mi camino, alguna lesión, algún caso cercano que piensas que te motivó a tomar ese camino? ¿Camino de la quiropráctica? Inicialmente no, fue solamente la búsqueda de algo más. Estaba algo más, algo que calzara con mi, digamos, con esa forma de analizar el cuerpo humano. Sin embargo, a lo largo de este tiempo han habido muchos hitos en los cuales refuerzo esta decisión que en algún minuto era más impulsada por la curiosidad y que en algún minuto antes de esto lo comentábamos, cuando de vez en cuando uno ha tenido una inquietud de algo en términos de salud musculoesquelética y uno descubre algo, y eso es lo que llamo esa perla o esa gema que te hace calzar un montón de conocimiento previo y te das cuenta, es un momento como eureka. Nosotros en la escuela hablamos Sí. del momento mágico, así como Sí. que, o un momento bisagra, mejor dicho, cuando es un momento como que de verdad como que cambia y como que Exactamente. hay veces que es un problema de salud, hay veces que es un familiar cercano y que uno lo motiva a tomar algún camino o alguna decisión. Uh-huh. Llevas más de 2 años atendiendo pacientes, o sea, de 2 décadas, perdón, Sí. más de 20 años. Sí. Qué corto, qué un poquito Sí. corto. Más de 2 décadas atendiendo pacientes. Uh-huh. ¿Qué has aprendido de ti? Como en este acompañamiento de los pacientes, en interpretar su dolor, que me imagino que es algo muy complejo el día a día, y por sobre todo ir teniendo esta empatía, me imagino, desde la cercanía que tienes que tener y la confianza que tienes que generar con tus pacientes, ¿o no? Sí, efectivamente también ha sido una evolución importante en mí. Yo considero que toda digamos, mi etapa inicial profesional fue muy técnica, muy enfocado en lo técnico. Sin embargo, te diría que desde hace ya unos 10 años atrás, he ido desarrollando mucho más esta parte humana de conexión con la gente que me va a ver. Originalmente, efectivamente, era muy centrado en lo que tenía que estar, digamos, concentrado en términos articulares, musculares, la técnica en sí. Pero no, he ido desarrollando estrategias, sin ser profesional, digamos, del área, pero estrategias para establecer este contacto que finalmente refuerza, digamos, la voluntad de la persona de querer sanar y poder empoderarse en su proceso de recuperación. Me imagino que has visto de todo, pero me imagino que también mucho miedo, mucho extrañeza al probar algo nuevo. Entonces, finalmente,
está en ti como buscar ese rompehielo, buscar como que te Sí. mayor confianza y explicarle lo que vas a intentar hacer Sí. sin que la persona, me imagino, técnicamente haga algo que pueda provocar algo peor en su Sí. situación, su condición. Bueno, yo partí hace, como lo decías tú, hace 25 años cuando nadie buscaba lo que yo hacía. Sí. Entonces, claro, todos mis primeros años fueron Venía la explicación antes de larga, ¿no? Sí, sí. Y venía gente que en realidad venía de 3 o 4 tratamientos y venía como a las perdidas, sin entender muy bien digamos, qué es lo que yo iba a hacer. Ahora eso, en los últimos 10 años ha cambiado sustancialmente. Sin embargo, todavía es necesario hacer mucha educación para que la gente entienda bien que el quiropráctico no es el que te hace sonar, o sea, ocurre, pero no, que detrás de esa técnica hay una comprensión del movimiento humano, hay una comprensión de la neurología, hay una comprensión de hartas aristas más allá de el simple crack. Así que sí, bueno, siempre es entretenido. Yo te comenté que hice clases muchos años. eh, Como por cosas más domésticas de la vida, dejé de hacerlo, pero a mí me gusta mucho esto de enseñar y explicar, ¿ya? Tengo incluso en mi consulta, tengo una pantalla bien grande donde tengo programas para mostrarle y explicarle exactamente qué es lo que estoy viendo, qué es lo que estoy tocando, qué es lo que estoy moviendo. Y qué lindo cuando esos alumnos son cognitivos y Ujú. como que están ahí pendientes de su proceso y entendiendo finalmente lo que van haciendo, ¿no? Sí, porque en general, sé que hay excepciones, pero en general las personas que van como pacientes adoptan ese rol de paciente de que yo tengo que quedarme callado y me van a hacer algún procedimiento y, digamos, no tengo ese espacio a preguntar qué es lo que está sucediendo. Y como lo agradecen mucho el que le dedique tiempo en mostrarle, en explicarle, darle un background, digamos, más relevante a qué es lo que está ocurriendo y cuáles son los cambios que debería apreciar en su cuerpo. Carlos, tú dices que el dolor se resuelve desde la causa y no solo desde el síntoma. Lo vimos varias veces en tus redes y Sí. creo que es una frase muy potente. ¿Cómo llegaste a esa filosofía y cómo la aplicas en tu consulta día a día? Resulta que la manera de mirar el dolor que en general tenemos las personas que se dedican a lo que, digamos, a lo que hago yo, es que el dolor es una experiencia sensorial que tiene un objetivo, y ese objetivo es decir, algo está mal. Igual que el testigo, digamos, del tablero de tu auto. Se enciende en el aceite cuando es necesario revisarlo, el check engine cuando hay algún otro problema. Y es necesario comprender qué es lo que está ocurriendo y no tapar o, digamos, o anular la alarma. Una vez estaba hablando esto con un piloto, paciente mío, y ellos lo comprenden más porque en los aviones tú puedes apagar la alarma para que no esté chicharreando, digamos, todo el tiempo. Me dice, sí, yo puedo apagarla, pero no me puedo olvidar que se encendió. Lo mismo, cuando uno tiene un dolor, tiene que hablar el idioma del dolor, entender por qué se produjo, y muchas veces no tiene nada que ver con el sitio que le duele a la persona. Entonces, hacer esa extrapolación y buscar qué es lo que está ocurriendo. La gente muchas veces me dice, oye, pero a mí me duele el otro lado. Le digo, sí, está bien, sí, yo no estoy perdiendo la perspectiva de lo que te duele a ti, pero lo que yo he descubierto es que aquí hay un problema. Y este problema puede crear una compensación, y muchas veces es la compensación la que te duele a ti. Entonces, de ahí, nunca perder de vista lo que busca la persona, pero sí buscar el tratar origen. de bajar el dolor rápido porque Sí. es lo que está. Pero finalmente de nada sirve parches o cosas Sí. provisorias si el dolor se va a mantener. Sí. Mira, yo en mi oficina tengo un equipo, que es un equipo de descompresión robótica vertebral, que lo opera una colega kinesióloga, amiga, y ella es bombero. Entonces, cada vez que yo estoy explicando esto, le digo, como Javiera, que es bombero, los bomberos saben que no pueden tirar el agua a las llamas, tienen que bajar hacia el origen del fuego, porque ahí es en realidad donde se va a producir el cambio. Lo mismo es no perder de vista lo que está ocurriendo, pero analizarlo desde cuál es la cascada de dominós, Sí. ¿ya? Y cuál es el primero que cayó. O sea, desde la parte más técnica, ¿cierto? Sí. Hay veces que un dolor de rodilla, que puede ser una lesión asociada, muchas veces no está el problema en la rodilla y es en la cadera o es La cadera o pie. Entonces,
100% de personas que me van a ver por rodilla, yo creo que el 99% a veces les toca la rodilla al final. Pero es siempre abordaje desde cadera, muy importante, y tobillo-pie. Sí. Hay un tema ahí, antes de seguir como la parte de la filosofía, del dolor. Finalmente el dolor tiene un concepto, es un concepto muy difícil de abordar, ¿no? Sí. Porque finalmente no todos sienten el mismo dolor. Quizás hay una persona que tú dices es algo más sencillo, pero que siente mucho dolor. Y finalmente hay que ser muy sensible con ese trato, ¿no? Bueno, sí, efectivamente. Especialmente en personas que han tenido dolor de larga data, porque hay un fenómeno que se produce en estos cuadros de larga data, que yo siempre trato de explicarlo, pero en sí es bien complejo, que es el fenómeno de sensibilización central, que significa que alguien que tiene un dolor por mucho tiempo, ese dolor comienza a ser interpretado acá de una manera que no es concordante con lo que está ocurriendo. Y por lo tanto puede convertirse en una experiencia dolorosa muy severa, que no está asociada a una lesión muy severa. Entonces, ahí es cuando esta persona, a veces un pequeño movimiento no está generando daño, pero la persona lo siente como que sí lo estuviera generando, y por lo tanto genera mucha aprensión, ¿ya? Y una afectación afectiva emocional muy importante, que para irlo desarmando lo tiene que comprender primero. Oh, qué increíble. Qué increíble, porque finalmente te debe haber pasado que muchas personas con muchos años de dolor llegan buscando otra oportunidad más o probar Sí. otro aspecto más. ¿Cómo trabajas esa situación? ¿Cómo le devuelves la esperanza? Porque me imagino que hay gente que ya no sabe qué más hacer o no tiene esperanza de solucionar su problema. Ujú. ¿Cómo le devuelves la esperanza y motivas a que finalmente inicie el tratamiento contigo y se mantenga? Bueno, eh, para eso, especialmente como te decía, en dolores de larga data, es necesario tener otro parámetro que no sea el dolor. Cuando tu único parámetro de mejora es el dolor, puedes tener 2, 3, 4, 5 sesiones en que el dolor no cambia de manera significativa. Pero tienes que tener otro parámetro. Ese parámetro puede ser pruebas de fuerza muscular, pruebas de Claro. activación de tal o cual, y tienes que irle mostrando, mira, ya sé, te duele todavía, pero cuando viniste el primer día no te podías sacar los zapatos, hoy te los sacaste, tú solo. ¿Ah? Sí, entiendo que todavía te duele, pero cuando llegaste el primer día no te podías girar en la camilla y ahora te giraste sin problema. Y así sucesivamente. ¿Te acuerdas cuando yo te empujé y tú trataste de sostener esta posición y no lo pudiste el primer día? Ahora puedes. ¿Ya? Entonces es tratar de llevar su atención más allá del pitillo ese de la alarma que está sonando. Increíble. Y en tu experiencia, de estas personas que vienen sin esperanza y tú los tratas de lograr la motivación, ¿qué papel juega la mente de esos alumnos, finalmente, de esos pacientes en este caso? Sí. ¿Qué, cuál, qué tan positivos tienen que tratar de estar para poder lograr los resultados? Porque me imagino que también te ha tocado en estos años gente que no, a mí no me sirve nada, lo voy a probar, pero sin esperanza. Ujú. Y finalmente, ¿qué papel juega la mente? O sea, es importantísimo. Es por eso que hay que tratar de, como le decía un colega que, digamos, que hace varios cursos con respecto a esto, hay que tratar de sacarlo del enfoque en el dolor y llevarlo a otro enfoque o tomar su foco hacia otro elemento. Y en la medida que esta persona pueda ver estos pequeños pasos hacia adelante, a pesar de que todavía duela, entiende que hay una luz que todavía no se ve, ¿ya? Pero hay una luz ahí al fondo que va a aparecer pronto. Pero definitivamente el dolor, especialmente el dolor, como decía, de larga data, afecta mucho la parte afectiva emocional de las personas. Por lo tanto, esa es la parte que hay que tratar de manejar desde el inicio. Y después de tantos pacientes, ¿Mm? alguno que te haya marcado como con su transformación, que llegó con mucho dolor y lograron un resultado, eh, no sé si de éxito total, Ujú. pero que realmente cambió su calidad de vida. Sí, definitivamente. Varios nombres se me vienen a la cabeza, evidentemente no los puedo mencionar, pero es efectivamente lo que conversábamos antes, cuando yo logro ver desde otra perspectiva eso mismo que ha sido abordado de manera diferente y sin éxito, y ellos ven ese cambio y logran, no sé,
recuerdo a alguien que lloró, digamos, se puso a llorar en la oficina. Me dijo, es que esta es la primera vez que logré dormir sin que me doliera. Entonces, ese tipo de cosas en realidad son estas gemas de fortalecimiento de que uno está en la ruta apropiada, ¿no? Que todavía falta, ¿no? Todos seguimos aprendiendo, pero que vamos bien encaminados. Qué hermoso. Sí, o sea, como entrenador lo vivo también día a día, o sea, es tan lindo la retribución, finalmente, que es lo que te alimenta día a día a seguir más, pero hay mucho esfuerzo por detrás, porque lo estuvimos conversando, uno tiene que ser tan sensible, tan saber llegar a los diferentes alumnos. Me imagino que con dolor debe ser muy difícil, o sea, eso es lo que pienso yo, porque en este caso el entrenador muchas veces trabaja con gente con problemas de salud o problemas de composición corporal, pero trabajar con dolor debe ser muy delicado, por eso como que lo valoro tanto y lo menciono. Carlos, trabajaste con deportistas también. Sigo trabajando. Cuéntame, ¿cuáles son los deportistas o algún deporte en especial con los que has trabajado, que te han buscado, y cómo han sido sus resultados de éxito? Mira, en el último tiempo me ha tocado trabajar más con crossfitters, probablemente porque es una actividad que va, digamos, en el último tiempo ha ido creciendo. Y la experiencia ha sido buena cuando finalmente entienden que más allá de que puedan de manera externa generar una corrección, digamos, técnica, ¿ya? Digamos, biomecánica, digamos, al ojo desnudo o la observación de un tercero, hay elementos propios de cómo uno se está organizando en el movimiento que cuando uno los cambia generan cambios así drásticos. Yo siempre hago esta analogía y con mayor importancia o con mayor frecuencia la hago en deportistas. El sistema nervioso humano es como un computador, ¿ya? Y este computador tiene una parte, digamos, operador dependiente, en que tú te metes, PowerPoint, buscadores, la planilla de números, etcétera, etcétera, ¿ya? Y tú lo manejas. Pero para que eso funcione, hay una parte importante que tú no manejas, que es el sistema operativo, que es la base para que funcione lo otro. En el movimiento humano hay una parte consciente, tú, digamos, entregas conscientes estas instrucciones de lo que tú vas a realizar, pero toda esta interconexión entre distintos músculos, en distintos sentidos, imagínate agonista, antagonista, pero tridimensionalmente en todas estas cosas, que definitivamente eso no lo controlamos de manera consciente y es controlado de manera subconsciente, de manera refleja, en interacciones que se afinan, ¿ya?, en base a lo que el cuerpo percibe de sí mismo. Por lo tanto, esa modificación crea cambios drásticos en el movimiento, incluso si es que uno trató de crear o mantener esa forma ideal que uno, digamos, le fue instruido. Entonces, cuando logran comprender eso, de verdad toman un valor importante digamos, a esta colaboración, que es independiente de la colaboración de un kinesiólogo en kinesiología convencional o de un preparador físico o de lo que sea. Eso es simplemente un input adicional que crea o va dirigido al mismo objetivo. Porque finalmente, dependiendo del deporte, más o menos, van a crear desbalance, ¿cierto? Sí. Desbalance, asimetría, y que finalmente la quiropraxia va a lograr una solución en algunos casos, si es que, porque muchas veces son deportistas que no tienen quizás dolor, ¿no? Sí. Entonces, y aún así te van a ver porque sienten que tienen un desbalance, un acortamiento, una rigidez. Que sienten que algo no funciona igual la izquierda versus la derecha. Es una sensación bien frecuente. Yo no me duele nada, pero yo siento que la derecha no es igual a la izquierda, ¿no? Y ahí es cuando ocupamos pruebas, porque ya no, cuando no hay dolor, tenemos este referente que es el que se ocupa usualmente en esto. O sea, hacemos pruebas, yo utilizo varias pruebas de claudicación muscular, que finalmente es, digo, mira, tú eres una persona entrenada, mira, te hago esto, ¡buah!, y se te va la pierna. Digo, y mira, vamos a hacer estas correcciones y vamos a, y cambia, ¿ya? O sea, no es que se fortaleció tu músculo de la nada, ¿ya? Tú eres una persona entrenada, simplemente desde el sistema, desde el switch central, como digo yo, ¿ya? Estaba como
con el volumen más bajo. Y eso se puede corregir y va a generar, digamos, una potenciación de toda tu práctica y de todo tu entrenamiento y de todas las cosas que quieras hacer. Finalmente esa es la invitación. O sea, las personas que entrenan y que están quizás con un buen rendimiento o dedicándose a alguna actividad, no es necesario estar relacionado finalmente para visitarte. Sí. Yo también otra analogía que ocupo harto es, ya imagínate tienes un auto y lo sacas los domingos a comprar el pan. Probablemente puedes salirte con la tuya y no llevarlo nunca a mantención. Ya, pero si tienes un auto y lo corres, o tienes un jeep y lo jipeas, vas a tener que estar constantemente revisándolo antes de que falle, porque la idea es que no te falle cuando estés ahí. Entonces, es lo mismo con el cuerpo humano, o sea, si tu cuerpo en realidad no lo ocupa para muchas cosas, digamos, para cosas muy intensas, probablemente te salgas con la tuya. No estoy diciendo que esté correcto. Salgas con la tuya no revisándolo mucho, pero si tú le estás exigiendo rendimiento a una máquina, esta es nuestra máquina, es lo más recomendable es estarlo revisando regularmente. Porque finalmente, si ya nos metemos en el mundo de las lesiones, ya sea deportivas o entrenamiento, se originan debido a una debilidad o un desbalance que Sí. muchas veces no lo observamos. Entonces, Exactamente. finalmente, el llamado es a la prevención. Exactamente. Como cuando alguien, sea, a veces un corredor, me dice, no, que empecé con la fascitis del lado derecho. Me dijo, pero es porque estoy corriendo mucho. Le dije, ay, ¿corres con una pierna? No, mejor con las dos. Dije, sí, entonces no puede ser solamente ese elemento. Tiene que haber algo La otra adicional fascia- a la práctica. A la otra fascia le quedan un par de kilómetros nomás. Claro, sí. Entonces es necesario tomar en cuenta que hay factores, siempre digo, factores extrínsecos, ¿ya? La carga, digamos que tú le estás imprimiendo a tu cuerpo, pero hay factores intrínsecos, que es como tu cuerpo maneja esa carga, ¿ya? Y a veces no la está manejando tan bien como pudiera. Y en ese sentido, ¿qué consejos darías tú a la gente que entrena para cuidarse de la prevención? Obviamente ir al quiropráctico porque ayudaría mucho, Sí. pero ¿cuáles son las fallas o principalmente te llega gente porque está entrenando e hizo esto y esto mal? Finalmente, ¿cuál es lo más común que te aparece? No, yo creo que la mejor recomendación para todo el mundo, pero aún más a personas que le están pidiendo un rendimiento importante a su cuerpo, es la movilidad. Es algo que siempre deben estar pendientes. Más, digamos, más allá del elongar o no elongar, que eso está ahora como en discusión. Podríamos hablar 3 Sí, capítulos de eso. sí, pero sí buscar de alguna manera una actividad regular, independiente de la que uno practica, que le dé variabilidad de movimiento al cuerpo. Otra de las analogías que hago es los edificios asísmicos. ¿Cuál es la característica importante que tienen versus los que no son asísmicos? Y son móviles, permiten movimiento. El cuerpo humano cuando tiene Y en movilidad, todos los planos. sí, puede disipar estas cargas o, digamos, no crear estos efectos punta en ciertas estructuras. Por lo tanto, esa es la recomendación para todo ser humano. Porque ahí nombraste alguna actividad como el running, que finalmente Sí. hay mucho volumen en un plano de movimiento. Exactamente. Y caemos en la descompensación. O sea, si es que nunca activo los otros músculos de alguna forma, ojalá similar, Sí. sí o sí en algún momento va a pasar algo, ¿no? Sí. Nosotros, como decía, vuelvo a lo del computador. Cada cierto tiempo uno tiene que reiniciar el computador, hacerle un aseo de software, porque si no, funciona, pero va acumulando vicios y no da cuenta hasta que falla. Entonces es necesario cada cierto tiempo estar como haciéndole limpieza. Esa limpieza puede ser el cepillado de dientes, que es esta actividad de variabilidad que tú puedes ejercer tú solo. Y el otro es el hilo dental, que sería, digamos, lo que hago yo. Que cada cierto tiempo hay que limpiar ciertos elementos como más específicos. Creo que está perfecto. Sí. Para la gente que te quiere ir a visitar, Carlos, cuéntanos cómo sería, yo llego a tu consulta, tú nos recibes, se hace una introducción, una evaluación, cuánto dura el proceso, cómo es un día de visita al quiropráctico. Bueno, una vez que está agendado, ¿ya? A través de alguna de las vías en el cual agendamos, lo recibo, me pregunto cuál, digamos, es su objetivo. Hay gente que va porque quiere probar. No le duele nada, no tiene ningún problema.
Otras personas dicen, no, vengo específicamente porque me duele el cuello. Y uno empieza a preguntarle características del dolor. Como decía, el dolor es un lenguaje. O sea, hay que empezar a entender ese dolor. Primero, si es un dolor somático, que es un dolor, digamos, que viene de una lesión real, que la gran mayoría de las veces no lo es, a menos que uno tenga identificado un mecanismo traumático específico, predominan los factores propios. Entonces, ahí comienza uno a preguntarle esas características, empieza a preguntarle historia. Uno tiende a tratar cada evento doloroso como algo completamente diferente de cualquier otra cosa que uno haya vivido, y no es así. Se le pregunto ya, históricamente, dolor o problema mental, cuál tal, y te vas haciendo una línea de tiempo, ¿ya?, de cómo ha funcionado ese cuerpo en el último, dependiendo de la edad, en los últimos 10, 15, 20, 30 años, ¿ya? Y con eso vas de alguna manera comprendiendo cuál ha sido la evolución funcional o la evolución, digamos, de mecánica y neurofisiológica de ese cuerpo a lo largo del tiempo. Qué increíble. ¿Y cuánto dura una sesión? Yo en general cito cada 30 minutos. Perfecto. Hay gente que a veces necesita un poco más, pero en general con ese tiempo puedo, digamos, tratar los elementos más importantes digamos, de cada cuadro y irlos evolucionando. Yo evalúo todas las sesiones. O sea, se supone que la inicial es una evaluación, la evaluación inicial, pero yo todas las sesiones reevalúo, porque finalmente los cambios que yo induzco en una sesión pueden crear nuevos cambios o nuevas alteraciones, o pueden hacerse evidentes nuevas alteraciones en las sesiones que siguen. Así que vamos ajustando digamos, el programa de medida que vamos avanzando. Porque principalmente son varias articulaciones, aunque haya ido por una, son 3 o 4 que... Sí. Como lo conversamos, no sé si lo conversamos Va. acá o lo conversamos allá, pero las girando. rodillas a veces no las toco. O si, digamos, les dolía el hombro, siempre comienzo en cuello, pero termino tratándole el hombro contrario. Si no me duele, sí, pero que lo que yo estoy viendo acá eventualmente va a crear sobrecarga hacia este otro lado. Entonces es un mundo. Carlos, ya hablamos sobre, bueno, me gustó mucho la parte de la filosofía, me gustó mucho tu manera de pensar. Queremos preguntarte ahora, pensando en que nos están viendo personal trainers, entrenadores o que se están formando en el área, si alguien se interesara en estudiar quiropraxia, en entrar en el mundo de la quiropraxia, ¿qué tiene que hacer? A ver, en el resto del mundo la quiropráctica es una profesión que tiene ingresos desde pregrado, o sea, tú puedes entrar desde cero, como cualquier otra carrera universitaria. En la gran mayoría del mundo angloparlante ya está bien establecida, ¿ya? En LATAM todavía no está adecuadamente establecida. Hay países que ya tienen un avance mayor, como México, como Brasil, pero todavía tienen, digamos, cosas que ir mejorando o desarrollando. Yo conozco una universidad en México, pero me parece que ya ahora hay más. En Brasil hay al menos 2, hasta donde yo manejaba la información. Y en Chile existe un solo programa que sigue los lineamientos de un documento que la OMS sacó en su minuto para orientar a los gobiernos en los cuales no existía, perdón, o los estados donde no existía la quiropráctica, sobre cuáles eran los créditos mínimos para tener un profesional quiropráctico seguro o relativamente homogéneo con el resto del mundo. Y acá en Chile la Universidad Central es el único programa que tiene, digamos, que conserva estos lineamientos. Y está abierto a cualquier profesional de la salud, ¿no? Más detalles tienen que investigar en la misma casa de estudios, a cualquier profesional de la salud, en los cuales se consideran las horas de la profesión madre y se completan con, me parece que son 3 años y algo, de estudios part-time para obtener el título de quiropráctico. Que finalmente encuentras que está bien, porque desde tu estudio, desde tu Sí. experiencia, finalmente las competencias que hay que tener son Sí. elevadas en anatomía, biomecánica, neuro. Sí. Y si miramos hacia el futuro, ¿qué crees que va a pasar con la quiropraxia en Chile? ¿Cómo va a mejorar tanto en Latinoamérica como en Chile, como tú bien decías que ha ido creciendo? ¿Cómo ves de aquí a 5 años más tu profesión? Bueno, definitivamente hay desafíos.
en la actualidad, uno de los más importantes es que efectivamente, como ocurrió en México, como ocurrió en Brasil, se cree la formación de pregrado, ¿no? Así como cualquier otra profesión. Y evidentemente, según entiendo ya, hay un proyecto de ley que está ahí en discusión, es integrar al profesional quiropráctico dentro del Código Sanitario, ¿no? Como correspondería. ¿Y cómo vemos a Carlos Sawa en 5 años más? Me estuviste comentando algunos proyectos personales. Sí, estoy desde el año pasado desarrollando una beta más tecnológica, siempre orientado a, digamos, a la salud musculoesquelética, pero ya desarrollando otras aristas de mi vida profesional. 5 años me veo extremadamente entretenido y Se nota que claro, mucho. desarrollando todo esto. De verdad, este último año ha sido de mucho trabajo, que decía, extra camilla, pero de un camino de mucho entusiasmo, de mayor curiosidad, de mucha creación. Y Carlos, a esa cámara que está ahí, si tuvieras que darle un mensaje a todas las personas que viven con dolor. Bueno, en realidad el mensaje que le doy siempre a todo el mundo a través de mis redes es que se puede vivir sin dolor. El dolor es una alarma, es un mensaje que tu sistema nervioso está entregando, que a veces es proporcional a lo que ocurre, a veces no, se ha desfigurado y es no proporcional a lo que en realidad está pasando, pero es un mensaje que hay que entender, no solo abolir, porque sí, sino hay que entenderlo y resolver la causa. Carlos, que queremos darte las gracias por habernos visitado el día de hoy. Si alguien te quiere visitar, Carlos, primero van a salir tus redes sociales, ¿cierto? Que es quiropráctico.carlos.sawa. Exactamente, esa es mi red profesional individual. Tengo otra que es @quiropráctica.cl, que es el de mi centro, donde le estoy, digamos, de a poco dando más énfasis a la parte tecnológica de estos desarrollos. Van a aparecer más cosas. En este minuto estoy trabajando con un equipo de descompresión vertebral robotizado, que es, digamos, una alternativa a la cirugía discal para las personas que sufren de hernias discales o discopatías muy severas. Excelente. Y ¿dónde, si alguien de los que nos está escuchando quisiera ir a atenderse contigo, dónde tiene que ir a visitar? Bueno, estamos en Apoquindo 7935, oficina 802, Torre B, a 3 cuadras del Metro Los Dominicos. Sí es necesario agendar una cita, ¿ya? Que lo pueden hacer a través de las redes, en el WhatsApp de mi asistente, que es +569 77593839, y eso sería. Y solo las ganas, finalmente. O sea, Y las ganas de tener una vida plena, sin limitaciones y poder disfrutar del cuerpo. y dolor y prevención, finalmente, que es lo que nos quedó claro, porque no necesariamente estar lesionado para poder ir haciendo este afinamiento más completo que tenemos. Exactamente. Carlos, te tenemos un pequeño regalo, ¿ya? Esta es como la pequeña firma, porque usted ocupó estas camisetas, pues me dijeron. Sí, pues, hace algunos años. Hace algunos años, ese es para usted. Muchas gracias. Que estuvo con ProDev con nosotros haciendo un curso postkinésico, ¿cierto? Sí, hace algunas décadas atrás. Solo el año 2000, me dijeron. Sí. Ya, ¿qué recuerdos tiene de esa experiencia? Enriquecedora, pues. Enriquecedora, como te lo manifesté en algún minuto, a mí me encanta exponer, enseñar. Así que muchas gracias, Adrián, allá a lo lejos, por esa oportunidad en los inicios de mi carrera. Y qué bueno que todavía estamos aquí en contacto. Y bueno, esta es la agenda de que nosotros nos damos a los personal trainers, que también te la queremos regalar. Tiene algunas cosas, quería mostrarte esta parte de los músculos, por si tienes que repasar algún músculo, te quería decir. Para que vean la importancia que nosotros le damos, ¿cierto?, a la anatomía, en este caso a la biomecánica, análisis, músculo, función. Ese va a ser un regalo para ti, para que tengas. Sí, muchas gracias. Ya, bueno, estamos muy contentos que nos hayas venido a visitar, Carlos. Ya, nosotros
lo dejamos hasta acá en un nuevo capítulo de esto que es Personal Trainers Sin Fronteras, el podcast de ProDep Academy.